No, tal cual como les adelanté en el bloque anterior, vamos a recibir con muchísimo gusto, por cierto, a quien hemos convocado, como siempre lo hicimos desde siempre, para que podamos hablar de los temas que nos interesan, para que nos dé su particular mirada a partir de su experiencia, con quien ha sido senadora nacional por la provincia de Salta, y en su paso por el Senado Nacional ha recibido el reconocimiento en ese momento de quien eran sus pares de todo el país, justamente, ¿no?, destacando su compromiso, su seriedad en esto, más allá de las pertenencias partidarias. Con muchísimo gusto la vamos a recibir a la doctora Sonia Margarita Escudero. Doctora Escudero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Daniela, y un saludo a toda su audiencia. Bueno, ¿cómo anda, doctora? Hace un montón que no charlamos. Sí, hace mucho que no charlamos. Exactamente. Pero bueno, usted sabe que para nosotros ha sido siempre importante contar con su participación en el programa, y la convocamos siempre cuando hay situaciones muy pero muy complejas, para apelando, ¿no es cierto?, a todo lo que su conocimiento, su experiencia, la responsabilidad a la hora de analizar los temas. Bueno, le propongo que hagamos rápida, porque tengo muchos temas, pero no lo quiero demorar mucho. Arranquemos hablando de esto que hoy por hoy es lo que ocupa la atención del país y está relacionado con el ámbito de la justicia, un tema que usted siempre ha tenido su particular mirada. 2 jueces a la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal de justicia del país, nombrados por decreto por el presidente Milei. Inconstitucional, Milei no puede hacer eso, es un abuso de confianza. Primero lo planteemos desde el punto de vista de lo que dice la ley. ¿Es así, doctor Escudero? Es así, es absolutamente inconstitucional, es en contra de lo que dispone el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que el artículo 99 habla de las facultades del presidente de la Nación y dice textualmente: nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. O sea, que la designación no es que el presidente tiene el derecho de nombrar por sí mismo, lo puede nombrar con acuerdo del Senado y establece una mayoría especial para el Senado de 2/3. Cada vez que la Constitución exige una mayoría especial es porque lo que busca es un consenso entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y justamente lo que se busca en los jueces de la Corte es ese consenso. Y después lo que impone es la sesión pública, es decir, la participación de la ciudadanía. Los miembros de los otros 2 poderes del Estado, el Ejecutivo, el presidente dirige, y el Legislativo, son elegidos por el voto popular. Los jueces no son elegidos por el voto popular. Entonces, la participación democrática es el acuerdo del Senado para la designación de los jueces. Y en el caso específico de los jueces de la Corte, en sesión pública. O sea, eso es lo que pide la Constitución como requisito para la validez de la designación. El decreto del presidente hace referencia al inciso 19 del mismo artículo, cuando da facultades para llenar las vacantes de los empleos que se quieren de acuerdo del Senado. Aquí se está refiriendo los empleos que requieren, de acuerdo al Senado, que dependen de la órbita del Poder Ejecutivo, como son los diplomáticos y los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, en esos casos, diplomáticos y miembros de las Fuerzas Armadas sí pueden designarlos en comisión cuando el Congreso esté en receso. Pero de ningún modo los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque, digamos, la fragilidad
de ser designados por decreto y que pueden ser removidos por decreto, está en contra, digamos, de la independencia que se necesita para tomar decisiones imparciales. Entonces, estos dos jueces nombrados por decreto no son jueces independientes y por lo tanto sus decisiones no van a ser imparciales. O sea, es un golpe, digamos, al corazón de la organización del poder en la República Argentina. A eso, doctor Escudero, hay que sumarle la particular situación de uno, por lo menos, de los designados por decreto, que es Ariel Lijo, que como desde muchos sectores se ha sostenido, parecería ser que no parecería, es como que tiene más prontuario que currículum, una figura muy cuestionada en la justicia, denunciado de manera permanente. Y ahí aparece la otra consulta, una valoración ya no solo jurídica, sino política, que le hago. ¿Por qué? Porque se supone, al menos Milei eso le vendió cuando las elecciones, vengo a terminar con la casta, con estos tipos que son unos delincuentes. Él llega y hace lo mismo. Y entonces, ¿qué puede esperar? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de pie ante esta posición tan, pero tan digamos, distinta a la que había prometido el presidente Milei, doctor Escudero? Bueno, justamente es por eso que la Constitución sabiamente ha exigido una mayoría especial en el Senado para la designación de los jueces de la Corte Suprema, porque lo que se requiere es un consenso, que las fuerzas políticas mayoritarias con representación en el Senado coincidan en que se están haciendo buenas designaciones. Y en el caso del doctor Lijo, obviamente han habido cuestionamientos desde distintos sectores, lo ha cuestionado el PRO, lo ha cuestionado el Colegio Público de Abogados, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido cuestionamientos importantes, y por lo tanto, bueno, quien define, digamos, valora estos cuestionamientos es el Senado de la Nación cuando vota. Es muy grave esta decisión del presidente, pero además diciendo que el Congreso está de receso cuando el sábado están habiendo las sesiones ordinarias. No, claro. No, claro. Es una falta de razonabilidad total, lo que demuestra que se trata de una maniobra para tener jueces adictos, ¿no? Claro, bueno, pero más de lo que él dijo que venía a combatir, porque él dijo, ¿cómo puede ser que cada presidente tiene su corte? Se habló de la corte de Menem, la otra corte de no sé quién, bueno, y en este caso es exactamente lo mismo. Ahora, la gente, usted siempre está en contacto con la gente, Sonia, se pregunta qué le deberá Milei al hijo para que a pesar de todo avance contra todo y contra la República, contra todo, para ponerlo en la corte. ¿Qué puede pasar en este caso o es un capricho dada la personalidad de Milei según su lectura, Sonia? Yo creo que Milei está viendo una necesidad de una corte con una mayoría automática que no declare la inconstitucionalidad de sus decretos de necesidad y urgencia. Recordemos que está gobernando por decretos de necesidad y urgencia. Exacto. Pero en este momento se ha sumado, ¿no es cierto?, a su necesidad de una corte que pueda controlar la investigación judicial que se inició en contra de Milei por el CryptoGate, ¿no? El escándalo de las criptomonedas. Sí. Me parece que eso es lo que causó esta designación, porque además hizo una designación en comisión por todo el año 2025. No, claro, porque dura hasta que termina el periodo legislativo. Ahora, ratifico algo que decía recién, y que usted lo aclara muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre Milei de lo que hizo en su momento Menem con su famosa corte automática, con lo que hizo en algún momento se habló de Macri con Rosencrantz y Rossetti? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, es más de lo mismo. Sí, no hay ninguna diferencia. Y recordemos que el presidente Milei destaca la presidencia del presidente Menem, ¿no? O sea, que está diciendo cosas que ya se dieron, cosas negativas, ¿no?, que se dieron, porque recordemos que esa corte de mayoría automática
que tenía Carlos Menem terminó yéndose por pedidos de juicio político, ¿no? No, claro, claro. Hay 2 destituciones por juicio político y otros que renunciaron antes de que se llevara el juicio político en contra de ellos. O sea, son cosas que terminan mal, pero con la diferencia, digamos, que si él dijo que vino a cambiar el país. Claro, ¿no? es el que tema. Vino a combatir la casta. Si está rogando que vengan inversiones al país, grandes inversiones que son los que invierten a 20, 30, 40 años, y por eso esa ley del RIGI, ¿no? Sí, claro. Régimen de incentivos para las grandes inversiones. Bueno, frente a esto, a una corte, dentro de la corte nombrada por decreto, con la gran fragilidad que eso significa, ¿quién va a poner un centavo en la Argentina? Claro, se pone, tambalea la seguridad jurídica. Claro, una corte que sea impecable, que garantice, ¿no es cierto?, la protección de los inversores que hagan las cosas bien. ¿No? Claro. Eso es lo que necesitamos. Exacto. Bueno, eso está dando, son las señales contradictorias que dan en ley, lamentablemente. Bueno, algunos decían, hay un viejo dicho que dice, si no puedes vencer a tu enemigo, únete, ¿no? Y nos da la impresión de que él dijo, bueno, yo voy a avanzar contra la casta porque estas son la porquería, todo lo demás. Intentó vencerlo, como no lo logró, se unió a ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que hoy en el máximo tribunal hay una situación bastante difícil e insostenible porque hay un enfrentamiento entre el doctor Lorenzetti, claro, los doctores Rosati y Rosenblatt. Por eso es que se dice que estas nominaciones del doctor Lijo y de García Mancilla han sido de alguna manera sugeridas o propuestas por el doctor Lorenzetti, con lo cual la mayoría automática a favor de Milei la formarían los 2 jueces designados por decreto más el doctor Lorenzetti. Claro, ahí está. Que es el mentor, podríamos decir, tanto de García Mancilla, pero fundamentalmente del hijo, ¿no? Por eso es que este es un tema del Congreso. El Congreso tiene que decidir cuántos miembros tiene que tener la Corte Suprema. Ahí está el tema. Ahora, ahí aparece la figura de Cristina Kirchner, que dijo, bueno, porque ahora ya están preparando una oposición total, no van a ir al inicio de sesiones ordinarias, ya adelanta que van a pedir juicio político y todo lo demás. ¿Por qué? Porque dice, la idea era que negociemos todo, cómo hacíamos, ampliemos la corte, la llevemos a 9 miembros, que aparezcan las mujeres, como está desplazado el kirchnerismo, dice, bueno, nosotros nos vamos a la vereda del frente y discutimos todo. Claro, digamos, la posición de Milei es que él no negocia nada. Bueno, eso es en contra de la Constitución, porque digamos, cuando la Constitución dice 2/3, está imponiendo una negociación política en consenso. Claro. Negociación política no es mala palabra. No. Es políticos sobre, bueno, los temas importantes y los temas de confianza a largo plazo. Entonces, una corte de 5 miembros, la verdad es que es una corte que no resuelve los problemas, y bajo a un caso de Salta, de Santos Clemente Vera estuvo 7 años. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema, no quiero dejarlo pasar. Suprema, esperando que la Corte Suprema resuelva. Entonces, el volumen de casos que llegan a la Corte Suprema supera la posibilidad física, digamos, de que 5 jueces puedan leer todos los casos que llegan a la Corte Suprema. ¿Se acuerda, doctora, usted que tiene memoria prodigiosa, se va a acordar, cuántos años hace que hablamos de este tema con usted, que lo profundizamos tantas veces a esta cuestión de la cantidad de ministros de la Corte? Sí, bueno, esto se discutió muchas veces y hubieron otros números, digamos. Sí. La Corte tenía, me parece, 7 miembros. Exacto. Después hubo esta comisión que estudió el tema convocada por Alberto Fernández, que había personas prestigiosas en esa comisión. Sí. Ellos habían propuesto un tribunal federal que pudiera revisar los recursos extraordinarios que vinieran contra decisiones de los tribunales superiores de las provincias. Así es. Esto sería propuesto y era una buena idea,
había una idea también de una corte más amplia donde hubiera representación de las distintas, ¿no?, de las distintas provincias. De las provincias o de las regiones, eso me acuerdo que lo profundizamos mucho con usted, Sonia. Exactamente, exactamente. Bueno, y todo eso estaba con datos, ¿no?, sobre la cantidad de casos que llegan, la cantidad que se resuelve, el tiempo que insume. O sea, todo, digamos, eso está muy estudiado. Lo que hace falta es que las fuerzas con representación parlamentaria se sienten en el ámbito de una comisión, conversen y, bueno, tomando las mejores ideas, se tome una decisión y se avance en ese sentido. Pero Milei considera en su estrategia política, y de quienes lo siguen, que sentarse a conversar, digamos, es caer, no sé, en la casta, no sé en qué, y bueno, y está desnaturalizando lo que es el sistema institucional de nuestra república. Claro. Ahora, aparece esto, usted lo decía recién, para protegerse, como lo hicieron los otros presidentes antes, por este tema de la criptomoneda. ¿Cómo cree que va a avanzar a algún lado? Los argentinos vamos a saber qué pasó con este tema, porque ahí es como que está todo, hay una nube que cubre todo, un tráfico de influencias, y Karina Milei cobraba para sentar gente al frente de su hermano. ¿Cómo cree que se va a transcurrir el tema? Bueno, como todo en la Argentina, cuando involucra al poder en ejercicio, los jueces juegan al tiempismo, ¿no? Uh-huh. O sea, no creo que en la Argentina avance mucho. La investigación que pidió Milei que haga la Oficina Anticorrupción es una empleada de su ministerio. Claro, es una farsa, Sonia, una farsa. ¿Cómo le voy a pedir a mi empleado que me investigue a mí? Efectivamente. Hay denuncias en Estados Unidos. Eso puede ser, ¿no? Ahí está la esperanza, ¿no? Pero bueno, hay que ver si los damnificados presentan denuncias, hasta qué punto. Hay que ver qué pasa en otros países con la investigación, si avanza o no. Yo lamentablemente no tengo mucha esperanza con el avance. Exacto. Porque además, digamos, si estos dos jueces, ingleses que citamos por decreto, aceptan asumir con una designación inconstitucional, o sea, ¿qué podemos esperar de la justicia en Argentina? No, por supuesto. Recordemos, digamos, que la independencia de los jueces tiene que ser externa, pero también interna. Entonces, si el Tribunal Superior presiona a los jueces para que avancen o no avancen, ¿no?, o tomen determinadas decisiones, bueno, se terminó la justicia. Uh-huh. Se terminó la justicia. Uh-huh. Exactamente. Ahora, quiero terminar con el tema nacional, ¿no?, con este tema. El domingo arranca en todos los ámbitos legislativos el periodo ordinario de sesiones. Otra vez Milei va a romper la regla, va a ir a las 9:30 de la noche, ya se dice que los kirchneristas no van a ir. ¿Cómo se imagina la Argentina que viene desde lo institucional, con todos los problemas que tenemos, pero bueno, con una gran expectativa en buena parte de la sociedad, que sí, lo apoya con niveles importantes a Milei? Bueno, yo lo que creo es que la sociedad está apoyando los esfuerzos para bajar la inflación, ¿no? Me parece que recuperar una cierta estabilidad es muy valioso para los argentinos, y me parece que esta cuestión de, digamos, cuidar que no haya déficit fiscal es algo que los argentinos hemos aprendido. Los argentinos hemos aprendido también que, digamos, imprimir moneda sin respaldo tiene un efecto inflacionario, y el efecto inflacionario es el peor impuesto que se les puede cobrar a los argentinos. Me parece que, digamos, el apoyo a Milei gira en torno al tema económico. Uh-huh. Ahora, cuando Milei se mete en la batalla cultural y empieza a atacar y a avasallar derechos que ha costado mucho conseguir, me parece que ahí ya empieza a perder, digamos, el apoyo de la ciudadanía. Y cuando Milei se involucra en este escándalo de una estafa, ¿no?, que no se sabe, alguien toma dinero y no se sabe dónde fue el dinero, y bueno, me parece que ahí, con un tuit, el presidente lo que ha hecho es rifar, ¿no?, credibilidad y confianza. Uh-huh.
Claro, pero ayer lo charlaba con Jorge Villazón, ¿no? Y nos acordamos lo que decía Menem, que en algún momento querían denunciarlo por fraude intelectual, porque dijo que él había prometido revolución productiva y salariazo, y después se terminó acordando con Bungie, bueno, con toda la política de la derecha, y decía, bueno, a Milei le podría corresponder lo mismo, porque él dijo, yo voy a enfrentar a estos tipos, pero bueno, si no puedo vencer a tu enemigo, únete, ¿no? Yo creo que, digamos, fuera de lo económico, las cosas que está haciendo Milei son preocupantes, ¿no? También en lo económico, porque a mí me parece que hay un endeudamiento, ¿no?, que no se ve. Hay que ver en qué va a consistir el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que en política internacional está tomando decisiones, ¿no?, de una subordinación con el presidente Trump, que realmente pareciera ser una genuflexión que no tiene nada que ver con los argentinos. Recordemos que nosotros tenemos, nuestro primer socio comercial es Brasil, el segundo es China y recién el tercero es de Estados Unidos. En fin, digamos, hay decisiones de política internacional que son complicadas y que no sabemos qué consecuencias puede tener para los argentinos. Y después, digamos, las decisiones permanentes de falta de respeto y de avasallamiento de la Constitución. Uno de los últimos temas, el tema de querer privatizar el Banco Nación, cuando expresamente los legisladores excluyeron al Banco Nación del listado de organismos a privatizar. Porque el presidente no tiene autorización para privatizar el Banco Nación. Y sin embargo avanza. O sea, no le importan las reglas constitucionales. No. No puede ser bueno. Eso sabemos, a la larga tiene terribles consecuencias para los argentinos. Pero aparte, Sonia, usted cuando estuvo en el Senado, pero después en el Senado Nacional, pero lo hizo toda la vida, que siempre miró el escenario nacional, no se quedó acá en la islita, por decirlo así. La incoherencia de Milei cuando en su momento lo trae al presidente Zelensky de Ucrania, lo muestra como uno de los grandes luchadores por todo, y en el momento en que tenía que apoyarlo, porque Trump tomó una decisión distinta, apoyándolo a Putin, bueno, le suelta la mano a Zelensky y le dice, bueno, si tenés algún problema, arreglate como pueda. Otra cosa tan incoherente, Sonia. No, así es. Bueno, es la subordinación a Estados Unidos, ¿no? Una política de subordinación a Estados Unidos. Y bueno, y eso no puede ser bueno para la Argentina. Nosotros somos un país, veamos lo que está haciendo Trump con Ucrania, ¿no? O sea, apropiándose de los recursos naturales, los recursos mineros. Bueno, esta subordinación puede llegar a que mañana esperemos también los recursos estratégicos de la Argentina. ¿Por qué? Porque sí. No, hay que mirar claro. con mucho cuidado lo que está haciendo Milei, con mucho cuidado. No, por supuesto. Bueno, tantas cosas. Es un vuelo de pájaros, Sonia, que estoy aprovechando como siempre con usted. Vengo a la provincia rápidamente para liberarla. Una cuestión, bueno, muy particular. El sábado se inaugura el periodo ordinario. ¿Cómo está viendo la gestión de Gustavo Sáenz? Yo creo que está trabajando fuertemente en un momento muy difícil, cuando el Poder Ejecutivo Nacional en su política ha quitado recursos a las provincias de forma extrema, digamos, el haber suspendido la obra pública nacional, significa que nos hemos quedado sin rutas, sin el mejoramiento de las rutas, que tanto lo necesitamos. Rutas además que son internacionales, ¿no? Porque límites con 3 países, bueno, es un tema muy grave, y bueno, lo vemos al gobernador haciendo lo que se puede. Me parece muy grave la situación del IPS, ¿no? La decisión de la intervención, digamos, pareciera que llega un poco tarde, ¿no? ¿Qué está pasando en el IPS? Sí. Bueno, hoy le comento por las dudas, no creo que no lo conozca, pero se acaba de destrabar el tema, ¿no? Ah, bueno, me alegro mucho. Sí, a partir de mañana se comunicó el propio círculo médico que ya los profesionales van a tener el dinero que se les adeudaba
y a partir también de esta decisión de la intervención, bueno, se adelantó que el interventor, que es un contador, no un médico, el contador Savoy, bueno, va a meter mano, como se dice, el toro por las astas para ver qué pasa, porque tenemos casi cíclicamente estos problemas, ¿no? Bueno, la verdad es que todas las obras sociales están con dificultades, ¿no? Y entonces lo que hay que ver es, bueno, cuánto recauda la obra social por los aportes de los afiliados, considerando que como esta obra social provincial tiene afiliados cautivos, porque si ese descuento que se les hace a los afiliados cautivos va al IPS o se pierde en la caja única. Exacto. Entonces, el IPS tiene que afrontar prestaciones y no recibe el dinero que se les descuenta a los afiliados, pero ahí hay un problema que tiene que terminar. Porque no puede ir el dinero que se descuenta a los afiliados a una caja única que se utilice para otros gastos, sino que tiene que ir directamente al IPS para las prestaciones. Exacto. Para las prestaciones. Exacto. Eso, bueno, el tema de las enfermedades serias, digamos, complicadas, sí, que tienen tratamientos muy costosos, y bueno, sin la ayuda de los estados es muy difícil afrontarlo, ¿no? Bueno, ya Milei los abandonó, le dijo a los gobernadores, problema de ustedes, no me vengan con esas cosas, ¿no? Así es, los medicamentos oncológicos son excesivamente caros, Claro, y bueno, claro. ahí todas las obras sociales están con dificultades, así que habrá que ver, bueno, de qué modo se organiza, digamos, y con qué partidas los subsidios para cubrir algunas prestaciones que con el aporte normal de los afiliados no alcancen a cubrir. Así es. Por lo pronto, a partir de las 0 horas de esta noche, del jueves, ya está normalizada la prestación. Eso se acaba de comunicar, ¿no? Bueno, Sonia, le pregunto también de la provincia, ¿qué pasa con esto que se llama fake news? Y hay una figura que ustedes los abogados la discuten, intimidación pública, dicen algunos, otros dicen que no, donde aparece muy comprometida la figura del diputado nacional Emiliano Estrada. ¿Cómo lo está viendo ese tema, Sonia? Bueno, yo creo que ya el tema de la intimidación pública no es una figura que pueda aplicarse a este caso. Segundo abogado y demás muy de prestigio para mí que dice lo mismo. Le escucho atentamente. Bueno, porque digamos, para que se dé la figura de la intimidación pública tiene que realmente ser un tema que ha llegado al 80% de la ciudadanía. Exactamente. A mí me preguntan de qué se trataba, no tengo la idea, nunca vi un video, o sea, no sé, ¿no?, de qué se trata. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado y no banalizar figuras que existen en el Código Penal para situaciones muy, muy graves, ¿no? Habrá que ver si hace falta algún tipo de regulación, y eso lo tendrá que ver el Congreso Nacional, ¿no? Porque si hay alguna posibilidad de que se pueda regular lo que circula por las redes sociales cuando realmente sea algo que pueda causar daño a terceros. Pero en el caso de las figuras públicas, yo creo que lo que hay que cuidar es proteger la libertad de expresión. Toda persona que ha aceptado un cargo público sabe que su vida privada y su vida pública va a estar monitoreada y que va a estar discutida y que van a haber opiniones. Y bueno, las opiniones son libres. Si alguien da una opinión, bueno, hay que decir es una opinión. Pero si dan un dato y ese dato no es cierto, bueno, habrá que ver si en el dar un dato que no es cierto hay algún tipo de sanción prevista, ¿no? Pero en este caso, a mí me parece que lo de intimidación pública, me parece que es un exceso. Sí, exacto. Bueno, un colega suyo también me sostuvo con fundamentos así muy claritos como el suyo. Sonia, otro tema de acá, rápidamente, ¿qué pasa particularmente con el tema de lo que es la intervención al partido justicialista y Salta que dictaminó o que decidió ayer Cristina Fernández desde el Consejo Nacional del PJ, y se acaba de conocer que el interventor va a ser Sergio Berni y
una diputada de La Pampa que se llama Luz Alonso. Desde el PJ de acá dice esto no puede ser porque lo vamos a plantear ante el ámbito de la justicia electoral. Bueno, yo no conozco bien los fundamentos de la decisión. Sabemos superficialmente que lo que están planteando es que los diputados nacionales que ganaron con la boleta del PJ y votan con Milei. Votan en contra del PJ, digamos, favoreciendo a Milei. Bueno, recordemos que el PJ en ese momento no era el kirchnerismo, ¿no? Claro, o sea, claro. Ahora claro. el kirchnerismo se ha apropiado del PJ. Digamos, no hubo una elección interna. Entonces aquí hubo la consagración de la lista de Cristina y la Cámpora, digamos, que ahora tienen el sello del Partido Justicialista y como tal, obviamente, van a tratar de influir, digamos, en las decisiones que tomen los partidos. Es un año político y va a ser, bueno, tratar de influir en el armado de las listas. De eso se trata, ¿no? O sea, habrá que ver si esa intervención se sostiene cuando se convoque al Congreso del partido. Ahora, el Congreso justamente no se va a convocar hasta después de las elecciones nacionales. No, por supuesto. Ahora, la figura de Bernie, yo lo decía, se conoció hace rato ese nombre, una de las figuras más controvertidas, no solo en el mundo del peronismo, sino nacional. Yo recordaba y digo, este era el que tenía que cuidar la escena del crimen de Alberto Nisman y hizo todo lo contrario, ¿no? Una figura muy controvertida la de Bernie. Sí, no solo es una figura controvertida, yo creo que la experiencia es que las intervenciones nunca han sido buenas, ¿no? Porque han de interventores que no conocen la realidad, no conocen la provincia, y bueno, habrá que ver qué eso pasa. Aquí en Salta hay experiencia de eso. ¿Se acuerda, Sonia, que la historia del peronismo y de la provincia muestran que hubo cada interventor? Recuerdo uno que se llevó hasta las arañas de la casa de gobierno. Claro, esas eran intervenciones a la provincia. A la provincia, sí, a la provincia, sí. A la provincia. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que las listas, digamos, elegidas a dedo, no son listas buenas, ¿no? Vengan de donde vengan. Creo que hay que volver a los partidos abiertos con participación de la ciudadanía. Sí, las famosas internas, Sonia. La eliminación de las PASO sin una alternativa, a mí me parece que no es bueno y no es positivo. Es como retroceder, ¿no? Entonces aquí vamos a tener las personas poderosas, digamos. No, claro, los mandamases de turno, ¿no? Claro. Exacto. Milei, Cristina, claro, ¿no? Claro. Los gobernadores serán los que armen las listas y habrá que ver cómo responde la ciudadanía, porque la ciudadanía a la hora de votar piensa su voto, ¿no? Exacto. Ahora sí me voy al último tema, lo dejé profeso al último porque muy particularmente usted es alguien que ha luchado de manera sistemática, permanente contra este hecho que después el tiempo le terminó dando la razón con alguien que estuvo preso por algo absolutamente injustificado, que es el tema del crimen de las turistas francesas. Bueno, ahora se creó una fiscalía o un juzgado para que lo atienda al tema. ¿Cree que esto es, como decía Perón, creemos una comisión para que no se aclare nada? ¿Cree que esto va a esclarecer verdaderamente o es como para sacarse el tema de encima? Bueno, a ver, la decisión de la reapertura de la investigación es una muy buena decisión, ¿no? Es una muy buena decisión y ojalá sea una decisión sincera y honesta, con miras a encontrar la verdad para poder hacer justicia, ¿no? Estamos muy cerca de la prescripción de la causa, por lo tanto es importante que se haga una buena investigación. Si la unidad fiscal dice vamos a sentarnos a esperar que el que sepa algo venga, eso no sirve para nada y desnaturaliza completamente el tema. Yo quiero recordar que en febrero del 2018 Bouvier le mandó una carta al ministro de Justicia de la Nación, Garabano, donde sintetizaba lo que había sido una reunión que habían tenido Bouvier con el cónsul de Francia
junto con el ministro de Justicia y sus asesores, junto con el gobernador Urtubey y la entonces ministra de Derechos Humanos, que era Pamela Cabello. En esa reunión, él sigue y dice que hay pruebas científicas que no fueron consideradas en el análisis del expediente para clarificar la identificar a los verdaderos responsables. Aquí se está refiriendo a las muestras de ADN identificadas en el cuerpo de Casandre y del pantalón de Casandre, que no correspondían a ninguno de los acusados, pero que están perfectamente determinados, 2 masculinos y un femenino. También se pidió hacer medidas de investigación para saber qué pasó con las muestras biológicas para las pruebas genéticas tomadas por la doctora Vega en la autopsia. Tomó 20 muestras de cada mujer, 10 muestras vaginales y 10 anales de cada mujer. El perito oficial recibió 2 y las compartió con el perito francés. ¿Dónde están las otras muestras? ¿Cuál fue el derrotero de esas muestras? No. Porque cuando el perito de parte de Vera vino a pedir las muestras para hacer las pruebas, no estaban, habían desaparecido. Y también pidió que todos los elementos de pruebas sean analizados a la luz de las investigaciones sobre tortura. Entonces, aquí hay 3 puntos claves que señaló Bouvier ya en el 2017. Hace 7 años lo planteó, digamos, las autoridades salteñas que participaron en esta reunión no hicieron nada. Bueno, yo espero que ahora el Palmira Fiscal se ocupe de este tema. La carta de Bouvier a Garabano yo la he publicado como anexo a un libro, Víctimas de la Justicia Patriarcal. Hay 3 libros que son lectura obligatoria para la unidad fiscal, que es la investigación que hizo el González Catar, es el libro Crónica del Juicio, publicado por Maximiliano Rodríguez, que está mi aporte también con el anexo, donde yo he publicado esta carta de Bouvier y también el informe que preparó el Poder Ejecutivo de la presidenta Cristina, lleve a Francia y lo entregue a las familias y a Sarkozy, que era entonces el presidente de Francia, con una cantidad de falsedades que realmente hay que marcarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que se hizo la autopsia, que se extrajeron, digamos, las muestras, pero no dice qué dice la autopsia de las fechas de muerte. ¡Qué bárbaro! No dice la fecha de muerte que dice la autopsia, dice sí que la entomóloga ha dicho que la datación de la muerte es de 13 y 14 días. La entomóloga, que no ha visto los cuerpos, y la patóloga que trabajó con los cuerpos, no dice cuál es la fecha de muerte, que dijo 48 horas de muerte. Dice, el informe dice que las muestras provenientes de los cadáveres se encuentran conservadas adecuadamente en el hospital local. Mentira, porque la doctora Vega envió al laboratorio de la policía y al CID las muestras que había tomado. Otra mentira es que se pudo establecer que el primer acusado, es decir, Lassi, el primer acusado era Vilce, mantiene una relación amistosa con los otros 2 acusados, Gustavo Lassi y Clemente Vera. Fíjate, en el juicio pasaron 200 testigos y no encontraron uno solo, exacto. Uno solo. Después habla del revólver, digamos, ¿no? También que se plantó en la casa de Sarmiento como una prueba que involucra a Vilce. Bueno, en esta prueba plantada en ese revólver se inició una investigación. Hay un expediente caracterizado por falsedad ideológica, donde están involucrados los policías que plantaron el arma, les pusieron el procedimiento en la casa de Sarmiento, a cargo del policía Mamaní. A mí me costó mucho encontrar esa parte, ¿no? Y quiero, digamos, hacer mención a esto porque se va a controlar esta ampliación de la investigación, es el doctor Piedra. Con
Cuando yo hacía mi investigación en el 2017, estaba buscando la causa por torturas, ¿no?, de apremios ilegales. Me costó muchísimo encontrar el número. Esta era una época donde uno no podía encontrar ninguna información. El Poder Judicial era algo cerrado. Hermético, sí. No había acceso a información. Finalmente doy con que esa causa estaba en su caso a cargo del doctor Riera. El doctor Riera en ese momento era muy joven. No pude acceder al expediente porque no se nombraba el expediente si uno no era parte, a pesar de que habían pasado ya 6 años. Claro. No había secreto del sumario, sin embargo, era secreto. Pude acceder a algunas decisiones que estaban ya publicadas. En el 2022, cuando yo me preparaba, porque iba a ser enjuiciada por mis opiniones. Así es, sí, recordamos que fue denunciado, un poco más le querían mandar presa, doctor. Claro, y recuerden que en el 2020 habíamos visto ese mismo policía Mamaní, que había plantado el arma en la casa del jardinero, plantado un arma por la cual Vilche estuvo preso 3 años, estaba armando otra causa contra un joven en Apolinario Sarabia. Entonces, bueno, tengo que encontrar esa denuncia del plantado de pruebas, porque no figuraba en la planilla prontuarial de Mamaní, porque no existía. Me costó mucho. Usted sabe que ese expediente no figuraba en ningún registro. Mesa de entradas, de ahí, mesa de entrada de transición, ida y venía. Me costó mucho. Hasta que al final, digamos, la memoria de muchos empleados, excelentes empleados que tiene el Poder Judicial, me identificó dónde estaba el expediente, y el expediente lo tenía el doctor Riera. Cuando pude finalmente entrevistarme con el doctor Riera, vi que tenía la cabeza llena de canas, ¿no? En pocos años, claro, el cargo de juez, ¿cómo serán las presiones, no? Claro, no, obvio, claro. ¿No? Bueno, él tenía el expediente, y ahora, o casualidad, también a él le toca ser el conductor. El que tutele, por así decirlo, todo el nuevo proceso, ¿no? Ahora, Sonia, la pregunta del millón que se hace doña Rosa, como decía Neusta, de ciudadanos de a pie, digo yo, ¿quién se va a hacer responsable de todos los años que estuvo preso Santos Clemente Vera? Yo espero que el Poder Ejecutivo, digamos, tenga un gesto con Santos Clemente Vera, que ha sido víctima, la víctima total, claro, ¿no?, de manipulaciones, pero además de una gran operación de encubrimiento, ¿no? Una enorme. Claro, por supuesto. A mí, ¿sabe qué me dicen? Y seguramente usted también, algunos me decían, bueno, pero ahora sabe la cantidad, en términos salteños, me decían, ¿sabe la cantidad de guita que le van a pagar? Yo digo, ¿vos tenés idea lo que está un día preso? Bueno, a ver, yo hablé con Vera, le pregunté si él iba a hacer alguna demanda, y me dijo que no, que él realmente quería mirar para adelante, después de haber estado sufriendo tantos años, él y su familia realmente querían mirar para adelante y no querían involucrarse en otro pleito, ¿no? Por eso yo creo que aquí hay una deuda de honor de la provincia, claro. Y que por lo menos, digamos, pueda tener un trabajo digno que le permita sostener a su familia. Por supuesto, pero bueno, esas son cosas que le quedaron para siempre, no solo a él, y sino también a su familia. Bueno, doctor Escudero, estamos ante presencia de un nuevo escenario electoral, provincial y demás, así que la idea es que retomemos nuestras charlas más seguidas, doctora. Con todo gusto, yo estoy a disposición y estoy siguiendo atentamente todo lo que sucede en la provincia, en el país, y en la medida de mis posibilidades en el mundo también. Por supuesto, si usted es una ciudadana del mundo, Sonia, recordemos a la audiencia, usted es una ciudadana del mundo. Doctor Escudero, retomaremos, si Dios quiere, entonces el contacto que siempre hemos tenido, porque siempre es un placer escucharla a partir de la idoneidad que maneja cada uno de los temas y el placer de volver a charlar, así que le mando un beso, el beso de siempre, el respeto y el agradecimiento.
Muchas gracias, Daniel. Hasta pronto. Adiós.